A continuación presentamos un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM. Número 51. Sometimientos y autodesprecios. Algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados, en lugar de procurar que cada uno crezca con su estilo propio para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y comprar en lugar de crear da espacio a una autoestima nacional muy baja. En los sectores acomodados de muchos países pobres y a veces en quienes han logrado salir de la pobreza, se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios, cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Esto es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Se olvida que no existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará frutos y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida en que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacer eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está arraigada en lo más profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que se vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos entonces con esperanza.
Todo lo que mencioné anteriormente es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el intento de buscar una luz en medio de los que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace unos 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Y dice así: un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué puedes leer en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Luego entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿pero quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, luego de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual pasó un levita que llegó al mismo lugar. Dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó las heridas, curándole con aceite y vino. Después lo cargó y sobre su propia cabalgadura lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dijo al dueño del albergue: 2 monedas de plata te entrego, cuídalo, y si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 hombres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano. La Biblia ha planteado el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruyó a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos los unos a los otros. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Muchos siglos después, San Irineo lo expresó con la imagen de la melodía. El amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer un creador para uno y para otro, sino uno solo. Has escuchado un fragmento del audiolibro
Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM.